Como el tema fue anunciado, la búsqueda de la identidad en la era del yo fragmentado, de una visión histórica a una evaluación bíblica. Uno de los conceptos más utilizados hoy y más buscados y más discutidos es el tema de la identidad. Y el asunto se puede acercar de muchas perspectivas, de muchas direcciones. Y se resume a una pregunta: ¿quién soy yo? Lo que define mi identidad. Por supuesto que en esta conferencia vamos a hablar de la identidad adventista. Pero vamos a empezar con esta ponencia que tiene implicaciones para la identidad adventista, porque la pregunta ¿quién soy yo? Lo que es identidad, lo que constituye un ser humano como individuo, lo que lo separa de los otros, lo que es el yo. Esa es una pregunta que en el pasado no se hacía. En la antigüedad las personas no estaban muy preocupadas con el yo, porque eran parte de una sociedad que les daba la identidad, y yo voy a hablar sobre esto enseguida, muy pronto. Pero solo para poner el contexto, la identidad, el yo, está en el centro de las discusiones sociológicas, psicológicas y filosóficas del hoy. Hay una historia del filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant estaba sentado en la plaza de su ciudad, en algún lugar, estaba allí sentado por muchas horas, reflexionando, pensando, y un policía vio a aquel hombre allí. No lo conocía. Se quedó un poquito sospechoso, se acercó de él y le preguntó: yo estoy percibiendo que usted está aquí por mucho tiempo. ¿Quién es usted? Y la historia dice que Immanuel Kant miró al policía y le dice: es precisamente esto que estoy haciendo aquí. Estoy pensando, ¿quién soy yo? Y esa pregunta que surge de la filosofía contemporánea: ¿quién soy yo? Cuando se habla de identidad del yo, hay muchas perspectivas: la perspectiva colectiva, nacional, étnica, social, religiosa. Pero yo voy a me acercar aquí de la perspectiva más individual, más personal, porque ella tiene implicaciones para todos los aspectos de la identidad. Y voy a empezar en la primera parte de mi presentación con una visión histórica del yo y de la identidad. En inglés la palabra es self. Yo no sé si lo mejor para el español es yo o si hay algo mejor que esto, pero mi traductor me dice que yo es lo mejor, entonces voy a utilizar yo. Pero para los que saben, que hablan inglés y que leen inglés, sepan que cuando yo hablo de yo, estoy hablando del self. Una visión histórica del yo o del self. Vamos a empezar con la época antigua y clásica. En las civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Egipto y Grecia, el yo se entendía a menudo en relación con las funciones sociales de cada uno, como la familia, la comunidad, la ocupación, la profesión de cada uno. Los filósofos griegos fueron los primeros que empezaron a discutir, a intentar entender lo que es esto que nosotros llamamos de identidad personal y del yo. Y ellos exploraron la naturaleza del yo en su conexión con la razón, la virtud y el carácter moral. Y con ellos surge entonces un concepto del yo de una perspectiva, un yo unificado, porque es distinto de los demás, pero por una otra perspectiva de un dualismo entre el alma y el cuerpo. Por lo tanto, la historia del yo tiene una longa trayectoria. Después, con la influencia judío-cristiana,
Hay ahora la idea del yo conectado con un Dios personal y trascendente que creó la humanidad en su imagen. Y yo voy a volver a este punto más adelante. Pero la tradición judío-cristiana, la teología judío-cristiana, ha introducido elementos muy fundamentales, muy importantes en la comprensión de la identidad personal del ser humano. Y en el periodo medieval, durante la Edad Media, el yo solía estar subordinado a las instituciones religiosas y sociales. En la Edad Media había el concepto, la cosmovisión, que algunos llaman de la gran cadena del ser, que es una jerarquía en el orden de la existencia. Y solo para simplificar la gran cadena del ser en términos personales, porque ella tiene implicaciones cósmicas y otras, pero para el propósito aquí de esta ponencia, solo quiero resumir muy breve lo que los filósofos, teólogos medievales entendían por la gran cadena del ser. La gran cadena del ser es la jerarquía del universo. En el tope, en la cumbre de la cadena de la existencia está Dios. Bajo Dios están los ángeles. Bajo los ángeles están, tal vez, el Papa. Bajo del Papa están los cardinales y así se va. Hay el rey, mientras por ahí. Y finalmente viene el ser humano hasta abajo, el individuo, el yo común. Y las personas en la Edad Media pensaban de esta manera. ¿De dónde viene mi identidad personal? Mi identidad personal no viene de mis realizaciones, porque yo voy a me tornar un médico o un abogado, no. Mi identidad personal está insertada en la gran cadena del ser. Si yo nací como un individuo pobre, de camponeses, de campesinos, voy a morir como tal. Porque mi identidad no es algo que yo voy a construir. Es algo que está dado por el orden social, por la gran cadena del ser. Hoy la gran cadena del ser se está invertida. Hay una reversión de esta cadena del ser. Porque hoy en el posmodernismo lo que ocurre es que el hombre, el individuo está en el topo, está en la cumbre de todo. Y todo más se va abajo. Y probablemente Dios es ignorado y está más abajo de todo. Hay una inversión que fue efectuada por el posmodernismo. Pero la cadena del ser se disolvió con la Ilustración. Y después de la Ilustración se empieza el individualismo, se empieza el foco en el individuo como un ser aislado de la comunidad, que tiene una existencia propia, individual, independiente. Y así que la Ilustración construyó un nuevo yo, un nuevo self. Filósofos como René Descartes y John Locke hicieron hincapié en la razón y la autonomía del individuo. Descartes afirmó: pienso, luego existo, destacando la importancia de la autoconciencia y del pensamiento racional. Pero como todos los movimientos filosóficos, hay una reacción a la Ilustración. Y ahí viene el romanticismo, con una visión romántica del yo. Y el romanticismo enfatizó la importancia de las emociones, las experiencias subjetivas y la exploración del yo interior. Pensadores románticos como Jean-Jacques Rousseau, Johann Wolfgang Goethe, destacaron la importancia de la expresión individual y de la autenticidad. Y después del romanticismo, de este movimiento filosófico, cultural, social, vino, podemos decir, el individualismo moderno. La llegada de la modernidad trajo consigo el auge del individualismo, sobre todo en las sociedades occidentales. Los ideales ilustrados de las libertades personales,
los derechos humanos, el gobierno democrático contribuyeron al desarrollo de un individuo más autónomo, independiente y autodirigido. Psicólogos como Sigmund Freud y Carl Jung profundizaron el inconsciente y la complejidad de la personalidad humana, dando forma a la comprensión del yo. Pero no se para ahí, el desarrollo continúa históricamente. Y hoy nosotros enfrentamos los desafíos postmodernos del entendimiento de la identidad personal y del yo. El postmodernismo cuestionó la noción de un yo estable y coherente, destacando las influencias de la cultura, el lenguaje y el poder en la formación de la identidad. Estudiosos como Michel Foucault, Judith Butler, exploraron cómo las normas de los discursos sociales configuran nuestra comprensión de nosotros mismos y los demás. Y en tiempos más recientes apareció una otra manera de entender esta situación social del yo, que es la interseccionalidad, que es un marco que reconoce la superposición de identidades y experiencias que poseen los individuos. Y hoy, en el mundo contemporáneo y globalizado, el yo se ha influido por una serie de factores, entre ellos fuerzas culturales, sociales y tecnológicas. La era digital, las redes sociales, la globalización han complicado aún más la comprensión y presentación del yo, dando lugar a identidades fragmentadas y a una negociación constante de múltiples contextos sociales. Así que, mis hermanos, amigos, colegas, comprender el desarrollo histórico del yo nos ayuda a apreciar la naturaleza polifacética de la identidad personal y la búsqueda continua de sentido, autenticidad y conexión en nuestro mundo. Más que esto, el entendimiento de estos procesos de desarrollos históricos, sociales, filosóficos, aún psicológicos del yo, nos ayuda a entender la condición de la juventud, de la humanidad hoy. Personas que tenemos que alcanzar con el Evangelio de Jesucristo piensan diferente hoy de lo que pensaban en años pasados. Hay una nueva construcción de la identidad que se ha promocionado por las medios sociales, por la prensa, por la literatura, por las producciones culturales. Y hoy se habla mucho de autenticidad. Tú tienes que ser lo que tú eres. Tú tienes que salir y cambiar el mundo, como si tú fueras el centro del mundo. Esa es la concepción contemporánea actual del yo. Y entre los diferentes psicólogos, sociólogos, filósofos, teóricos de la cultura, podríamos decir que hay dos grandes visiones de la humanidad hoy, del ser humano. Por un lado, hay aquellos que piensan que el ser humano es el producto de la naturaleza o de la creación, pero que él es inmutable, que el ser humano tiene una naturaleza que tiene que ser respetada, que hay normas que no pueden ser transgredidas. Y por otro lado, hay aquellos, y por supuesto hay un espectro, pero yo estoy apenas dando las líneas generales. Hay aquellos que entienden que la naturaleza humana, el yo, es una construcción del individuo o de la sociedad. Y por lo tanto, lo que usted es hoy
no es lo que usted será mañana, y usted puede cambiar lo que quiera con relación a su identidad, aún su identidad sexual. Ese es el desarrollo, esa es la situación del mundo hoy. Y ahora, después de este vistazo histórico, yo tengo dos digresiones, antes que yo avance para las dos partes finales de esta ponencia. La primera digresión, yo quiero hablar un poquito sobre un teórico llamado Philip Rieff. Philip Rieff es el más importante intérprete de Sigmund Freud. Tal vez sea el hombre que más entendió Freud, que escribió sobre él y que sacó las implicaciones del pensamiento de Freud para la sociedad. Philip Rieff es un sociólogo. Él escribió un libro llamado The Triumph of the Therapeutic, Uses of Faith After Freud, que en español sería el triunfo del terapéutico, el uso de la fe después de Freud. Y Philip Rieff explica la influencia del pensamiento de Freud en la cultura, que fue difundido por muchos otros que lo siguieron. Philip Rieff establece tres tipos de personas en el mundo hoy, o a lo largo de la historia, no necesariamente hoy. Por supuesto que hay sobreposición, pero él habla de tres tipos de personas. Él empieza con el hombre religioso, y él dice así: en el pasado, lo que definía la identidad es la religión, era la conexión del individuo con Dios. En segundo lugar, después con el desarrollo de la sociedad, especialmente con el renacimiento, con la ilustración, surgió un otro tipo de yo, un otro tipo de identidad, que es el hombre político. La persona que nomás se identifica con Dios, con la religión, con las realidades espirituales, pero el hombre político se identifica con una ideología política, porque el hombre político quiere cambiar, transformar el mundo. Y el mejor ejemplo del hombre político, entre muchos otros, es lo que surge con el marxismo. Lo que define ahora es la ideología política. Y por supuesto se podría hablar de capitalismo y otras ideologías. Pero el hombre político vino en segundo lugar. Y finalmente, para Philip Rieff, debido a la influencia de Freud y de aquellos que lo siguieron, que desarrollaron su pensamiento y lo insertaron en la cultura, en la producción de conocimiento de la sociedad en general, hay ahora, hoy, el hombre psicológico. Y cuando Philip está hablando de hombre, él no está utilizando el lenguaje inclusivo, porque él escribió a muchos años, en los 60, pero él quiere decir el ser humano. Estoy utilizando hombre aquí porque es el lenguaje que él está utilizando, pero él quiere decir el individuo, el ser humano. Para Philip Rieff, por la influencia de Freud, hoy, nosotros tenemos un hombre que es el hombre psicológico. Lo que define la identidad del hombre psicológico no es la familia, no es la sociedad, no es Dios, es su sentimiento. Lo que él piensa, lo que él siente, esto que define su identidad. Y esto, queridos amigos, hermanos que están aquí con nosotros, pastores, explica la situación de la sociedad de hoy. ¿Por qué es una sociedad tan sensible, tan preocupada con aspectos psicológicos? Porque esto es una consecuencia de un desarrollo que viene hace muchos años, especialmente con Sigmund Freud, como explica Philip Rieff, que es su mayor intérprete. Y el hombre psicológico no nació para ser salvado, para ser salvo. Nació para tener sus placeres satisfechos. Esa es la definición del hombre psicológico. Y esto precisamente que vemos hoy en la sociedad. Nos vemos un individuo que pone arriba de todo sus sentimientos, sus
sus percepciones de realidad. Y la persona de hoy, el yo contemporáneo, el yo postmoderno, entiende que él puede construir su realidad, construir su personalidad, construir su identidad. Y el postmodernismo, con todos sus acercamientos de la realidad, con todas las corrientes filosóficas, porque el postmodernismo es algo muy complejo para que uno pueda definir en un párrafo, pero el postmodernismo contribuyó para la fragmentación del yo, de tal forma que el ser humano postmoderno de la cultura occidental en general, y estoy hablando del ser humano, del individuo, del hombre no religioso o parcialmente religioso, tiene un yo fragmentado. Porque al mismo tiempo que la persona busca una identidad personal, interior, en sus sentimientos, hay una desconexión entre el sentimiento y la realidad. Por ejemplo, una persona puede decir, yo soy un hombre en un cuerpo de mujer, pero ese es un problema porque existe una realidad que la persona no puede quebrar. Y cuando se habla de fragmentación del self, del yo, estamos hablando de esto. Y ahora, después de esa digresión con Philip Rieff, el postmodernismo, yo voy para la segunda parte de mi ponencia, que está conectada con la primera. Y ahora yo quiero hablar un poquito sobre la sexualidad y la búsqueda de la identidad. Lo que es muy peculiar en la cultura actual, en la cultura contemporánea, en el asunto de la identidad, como hemos visto comparado con el pasado. En el pasado su identidad emergía de su familia, de su grupo social, de su relación con Dios, con la iglesia, aún con la nación. Usted se identificaría si usted está viviendo en la Edad Media o un poquito después y preguntase, ¿quién es usted? Usted certamente diría, yo pertenezco a esta profesión. Este es mi padre, esta es mi familia, yo vengo de este lugar, yo vengo de esta ciudad. Entonces, su identidad emergía de estas realidades sociales, culturales, geográficas, étnicas. Pero hoy es diferente. Si tú preguntas a algunas personas, ¿quién es tú? ¿Cuál es tu identidad? Muy probablemente, muchas personas van a hablar de su identidad sexual. Trans, gay, there's an acronym, hay un acrónimo for that, LGBTQ, and so on and so forth, y la persona va a decir, yo soy esto, yo soy aquello, no soy binario, ese tipo de cosas que ustedes pueden conocer por la internet, por las noticias. Por la sexualidad se tornó el centro de la identidad, porque con la fragmentación del yo, con toda la consecuencia del postmodernismo, hoy el centro de la identidad de muchas personas es la sexualidad. Y no es una coincidencia que la media, la sociedad, las leyes, el judiciario, los gobiernos están enfatizando tanto la situación de la sexualidad, la identidad sexual, los derechos de las minorías sexuales, y así se va de la identidad sexual, porque esto es parte de un cambio, de una transformación de la civilización occidental, que ahora foca en la sexualidad. Y así, la sexualidad se ha convertido en un factor fundamental en la búsqueda contemporánea de la identidad. En el último siglo, importantes cambios sociales, avances científicos y cambios culturales han contribuido a un mayor reconocimiento, exploración de la sexualidad como aspecto central de la identidad. Ese es el punto. Porque personas con
estilos de vida sexuales diferentes de la mayoría siempre existieron, siempre hubo. Desde que el pecado entró en el mundo, esta diversidad sexual existe. Pero la diferencia es que hoy la identidad sexual está en el centro de la realidad. Está moviendo las leyes, moviendo los gobiernos, moviendo la cultura. Y es muy difícil hoy que usted va a ver una película que no tenga uno de estos temas que tienen que ver con diversidad sexual. Muy difícil. Solo las películas más antiguas van a presentar una visión tradicional, bíblica de la sexualidad. Porque o que se ha producido hoy, todo se va a promocionar alguno de esos aspectos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Yo expliqué un poquito, pero ahora voy a ser más específico. ¿Cómo llegamos a esta situación hoy de identidad focada en la sexualidad? La revolución sexual de los años 60 y 70 cuestionó las normas, actitudes tradicionales en torno de la sexualidad, abogando por la liberación sexual y la autonomía personal. Los desarrollos científicos han contribuido para el proceso también. Y hoy no tenemos muchos movimientos que abogan por los derechos de las minorías sexuales, abogan por la liberación sexual, derechos de los homosexuales y los movimientos feministas. Todos estos movimientos llevaron las cuestiones de la sexualidad al primer plan del discurso público. Por lo tanto, la sexualidad hoy, la identidad sexual, no es solamente una cuestión personal, no es una cuestión íntima del individuo, pero está en el centro de la actividad política. Y hoy sexualidad, identidad sexual, se mezcla con política. Y por supuesto, el gran impulso para el desarrollo de estas percepciones de la sexualidad vino con Sigmund Freud y los que lo siguieron después. Las teorías de Freud sobre el desarrollo psicosexual proponían que las experiencias y los deseos sexuales, sobre todo durante la infancia, conforman el desarrollo psicológico y la autopercepción del individuo. El énfasis psicológico en la sexualidad contribuyó a una mayor comprensión de su papel en la conformación de la identidad personal y condujo a debates más abiertos, a la autorreflexión sobre los deseos y orientación sexuales. Yo pongo esto entre comillas. Esta es la realidad, esa es la perspectiva secular de la identidad, del desarrollo del yo. Y además hay que mencionar lo que he tocado muy breve, la influencia cultural y mediática. Los medios de comunicación contemporáneos están promocionando estos estilos de vida, estos cambios de la identidad a todo momento, en la televisión, en la media, en la internet y así se va. La cultura popular ha retratado cada vez más un espectro más amplio de, en comillas, orientaciones y experiencias sexuales, lo que permite a las personas justificar sus deseos, sus sentimientos. Y por otro lado, la media no solamente refleja lo que la persona está pensando, pero estimula y lleva a las personas a pensar de aquella forma. Porque la media presenta estas realidades sexuales de identidad como si fuera la realidad, como si fuese con base en algo que es real. Y muchas personas que son expuestas a este tipo de conocimiento, de información, pasan a imitar, pasan a vivir aquella experiencia, porque piensan que esa es la mejor manera de vivir. Porque no nos olvidemos, vivimos en una cultura que no tiene Dios y ha rechazado la revelación. Pero para concluir ahora, en los 16 minutos que tengo,
¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano? ¿Cómo podemos evaluar la situación que estamos viviendo en la cultura hoy? De una perspectiva bíblica, teológica, de una perspectiva adventista del séptimo día. Porque la situación que nosotros enfrentamos como iglesia, cuando estamos en un ambiente que no es cristiano, que no es el ambiente de la iglesia, es tremendamente fuerte. Cambia, tiene poder para cambiar la manera de las personas pensar. Y hay muchas personas que tienen una visión bíblica de la realidad, una cosmovisión bíblica, tienen una percepción bíblica de la sexualidad, pero cuando se alejan del ambiente de la iglesia y van a estudiar en una universidad secular y van a trabajar en un ambiente que promociona estas nuevas versiones de la realidad, simplemente se dejan llevar y cambian su manera de pensar. Para empezar, la última parte de mi ponencia, quiero solo enfatizar algunas cosas. Y quiero empezar diciendo que no tenemos base de apoyo sino la Biblia. Si uno no sigue la revelación, lo que Dios nos ha comunicado en su palabra, vamos a estar perdidos, vamos a estar sacudidos de un lado al otro como un navío, como un barco que no tiene leme, que no tiene dirección, que va a la dirección del viento. Esta es la situación de hoy. Por lo tanto, amigos, hermanos, colegas de ministerio, yo pienso que hay también aquí estudiantes de varias carreras y profesores. Hay que tener una base firmada, sólida en la palabra de Dios. Y yo voy a hablar ahora, voy a darles 8 puntos, que son como los marcos que pueden nos ayudar a enfrentar los problemas de identidad. Porque usted, como pastor, como consejero, como psicólogo, en cualquier función que usted tiene hoy, usted en algún rato, en algún momento, va a confrontar ese tipo de problema. Alguien va a llegar para ti y decir, pastor, profesor, ahora yo estoy sintiendo atracción por una persona del mismo sexo. ¿Qué hago? Eso es normal hoy, porque eso está siendo imprimido por la media, por la cultura, en la mente de las personas, especialmente de los jóvenes. ¿Cómo vamos a hablar con esto? Cuando se habla de identidad, y la persona va a llegar a decir, yo pienso que mi orientación es esta, yo soy un hombre, pero yo tengo una orientación sexual diferente. ¿Qué vas a decir? Lo que define orientación del punto de vista bíblico. Bueno, yo tengo 8 puntos aquí. El primer punto que tenemos que enfatizar es la creación en la imagen de Dios. Todo empieza en el comienzo, porque es una redundancia, pero es la verdad. Todo empieza en Génesis 1 y 2 y 3. Allí está la base de la Biblia. En nuestras normas para evaluar la sociedad, los criterios para juzgar lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, hay que venir de las Escrituras. Y empezamos con el concepto de la creación a la imagen de Dios. Según la Biblia, Dios creó a los seres humanos a su imagen. Esto significa que cada persona tiene dignidad inherente, valor y un propósito único. Comprender la identidad comienza por reconocer que somos creados, amados y amados por Dios, diseñados con intencionalidad y propósito. Cuando una persona viene a mí y dice, yo tengo una orientación, yo tengo una identidad homosexual. Yo no practico, pero yo tengo esta identidad, yo soy homosexual. Mi respuesta es, tú no eres homosexual,
Tú eres un ser humano creado por Dios. Tú eres a la imagen de Dios. Esto es que define tu identidad. No son sus tendencias para el pecado. Porque lo que se habla en la sociedad contemporánea de orientación sexual, de esto, de aquello, no es orientación sexual. La Biblia no habla de orientación. Cuando hay una orientación para el pecado, lo que la Biblia habla es de naturaleza pecaminosa. Ese es el término, esa es la frase que define la realidad. Si usted tiene una orientación para matar, para robar, para adulterar, para hacer cualquier cosa, no es orientación, es su naturaleza pecaminosa, que tiene que ser subjugada, tiene que ser controlada por el Espíritu de Dios. Hay que entender esto. Y en conexión con esto, aún en este punto, hay que entender que después de la creación hubo una queda en el pecado. Hay que tomar en serio Génesis capítulo 3. Después de Génesis 3, la historia de la humanidad no es más el ideal del jardín del Edén. Pero ahora la humanidad está afectada por tendencias que jamás fueron la voluntad de Dios, que no fueron creadas por Dios, que son consecuencias de una naturaleza caída. Y cuando nosotros nos confrontamos con estas realidades, hay que entenderlas de la perspectiva bíblica. Cuando alguien dice, yo tengo una orientación sexual para hacer esto o aquello, si esta orientación te lleva al pecado, no es orientación sexual, es naturaleza pecaminosa. Esa es la frase correcta. El primer punto es creación, entender la creación, y con creación quiero decir Génesis 1, 2 y también el 3, porque la creación hoy sufre las consecuencias del pecado. Hay que tener una relación con Dios. La Biblia subraya la importancia de una relación personal con Dios como fundamento de nuestra identidad. Mediante la fe en Jesucristo, los creyentes se reconcilian con Dios, son adoptados en su familia y llamados a vivir como hijos suyos. Esta relación conforma nuestra identidad como hijos y hijas amados de Dios. Aquí está la identidad. Aquí está la solución para la fragmentación del yo, del self, que ha destruido tantas personas hoy. Si ustedes van a la internet a hacer una búsqueda por estadísticas de suicidio, ustedes van a quedar preocupados. ¿Cuántas personas hoy simplesmente sacan su vida? ¿Por qué? Hay muchas explicaciones, por supuesto, y razones, pero a la esencia de todo es la fragmentación del yo. La persona no consigue más hacer sentido de su vida en el contexto de la realidad. Mira alrededor y nada hace sentido. Hay la depresión y todo esto, pero la razón última es el pecado, es la fragmentación del yo. ¿Y cuál es la solución bíblica para el problema? Esto no significa que los psicólogos no tengan su trabajo y tengan algo muy importante para hacer. Que el consejero no puede ayudar. Por supuesto que puede. Pero estoy hablando aquí de la teología. Teológicamente la solución es una relación con Dios. Nuestra identidad, nuestro yo, tiene que ser construido y basado en Dios. Según de Corintios capítulo 5, 17, 19, es un pasaje muy importante en este contexto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces este es el mensaje de la Biblia para el yo fragmentado, que es la buena noticia del Evangelio, de que estamos reconciliados con Dios, que mi identidad no es determinada por mis tendencias o por mis sentimientos
o por una supuesta orientación en la dirección no bíblica. Mi identidad viene de Dios, que me ha reconciliado con Él mismo a través de Jesucristo. Tercer punto. El foco ahora es nuestra identidad en Cristo. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes están unidos a Cristo y participan en su muerte y resurrección. Nuestra identidad no se basa únicamente en nuestros propios logros o etiquetas sociales, sino que se fundamenta en nuestra unión con Cristo. La Biblia describe a los creyentes como una nueva creación, llamados a vivir en justicia y santidad, fortalecidos por el Espíritu Santo. Y ahora el texto de Gálatas 2:20 es importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué mensaje bonito. Lo que Pablo ha dicho con respecto a sí mismo vale para todos nosotros. Estamos crucificados con Cristo. Y esto es lo que define nuestra identidad. Número 4, servicio y amor. Cómo unificar el self, cómo tener sentido. La Biblia enseña que la verdadera identidad se encuentra en el servicio desinteresado y el amor a los demás. Jesús fue un modelo de servicio, instruyendo a sus discípulos a amar al prójimo como a sí mismos. Nuestra identidad como seguidores de Cristo se caracteriza por la humildad, la compasión y el amor sacrificado por los demás. En Filipenses 2, 1-11, nos encontramos el modelo, Jesucristo mismo, que bajó a la tierra para morir por nosotros y servirnos. Número 5, tenemos que superar las categorías terrenales. La Biblia desafía las categorías del mundo de que a menudo definen la identidad, como estatus social, etnia o género. En Cristo estas divisiones se superan y los creyentes están llamados a abrazar la unidad y el amor más allá de las fronteras culturales, sociales y étnicas. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesucristo. Número 6. Hay que pasar por una renovación de la mente. La Biblia enseña a los creyentes a renovar sus mentes, alineando sus pensamientos y creencias con la verdad de Dios. Esta renovación incluye rechazar las percepciones negativas de uno mismo, abrazar la gracia y el perdón de Dios y alinear nuestros pensamientos y nuestra vida con la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 7. Hay que vivir una vida con propósito. La Biblia subraya que cada persona tiene un propósito y una vocación en el reino de Dios. Descubrir y cumplir este propósito aporta plenitud y un sentimiento de identidad. Utilizar nuestros dones y talentos para glorificar a Dios y servir a los demás nos permite vivir una vida con propósito. Finalmente, cuando enfrentamos la crisis de identidad y el yo fragmentado de la contemporaneidad, de tiempos modernos, de tiempos actuales,
Hay que tener una perspectiva eterna. Un enfoque bíblico de la identidad reconoce que nuestra verdadera identidad no se limita a esta vida terrenal. Los creyentes tienen la esperanza de una vida eterna con Dios, donde su identidad será plenamente realizada y perfeccionada. Filipenses 3, 2, 20 y 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así, estimados amigos, hermanos, participantes de este congreso, un enfoque bíblico de la identidad y del yo se centra en reconocer nuestra creencia o creación a imagen de Dios, nuestra relación con Él a través de Cristo y nuestra vocación de amar y servir a los demás. Comprender nuestra identidad a la luz de estas verdades bíblicas nos permite vivir una vida plena y con propósito que honra a Dios y bendice a los que nos rodean. Que Dios bendiga a ustedes y que este congreso, que esta conferencia pueda ayudarnos a vivir una vida de honor y gloria al Señor Jesucristo. Amén.